Y la gente utiliza la palabra esa de te reinventas. Yo creo que en mi caso no es la palabra adecuada porque, o sea, yo soy yo, igual que cuando jugaba en su habitación con 10, 12 años a ser presentador de televisión y tenía papeles que ponía cámara 1, cámara 2, cámara 3. Cuando tienes un éxito tan dulce, tan bonito y aparte tan marcado en una época de la gente como es la infancia, ya te has quitado la espina de ser recordado para siempre. Y yo creo que eso a mí me hace vivir las cosas con mucha más tranquilidad. Mira, a mí me hacía mucha gracia hace unos cuantos años que me decía, no, un vídeo de YouTube solo puede durar 2 minutos porque la gente se aburre. Y ahora duran 1 hora. Sí. O sea, todo va cambiando. De repente estamos en una generación que vemos vídeos de TikTok y estamos ahí enganchando, que en estas plataformas tipo TikTok o Instagram hay algo que se llama el algoritmo que funciona para que a ti te mantenga enganchado. Y entonces ahí es lo que tú tienes que intentar. O sea, si las televisiones tuvieran un algoritmo, estaríamos todos perdidos. Yo todos los proyectos que acepto y en los que me embarco tengo yo que sumarle a ese proyecto, porque si no, ¿para qué estás ahí? Y tienes que sumarle con tu sello, con tu forma de presentar, y yo tengo que tener como esa validación por parte del equipo de saber que voy a poder sumar. No voy a ser un complemento más, sino que tengo que sumar. Claro, aportar y a la vez que te aporte. Eso mismo, eso mismo. Sí, porque a veces surgen trabajos que a lo mejor lo que creen que tú puedes aportar es el alcance o que la gente lo vea, y ahí es cuando yo digo, a mí no me pongas en mis hombros esa responsabilidad, porque luego si no funciona, ¿qué quiere decir? Que es que yo no he enganchado a la gente. Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, entonces yo prefiero probar, o sea, formar parte de proyectos en los que yo sepa que le puedo sumar mi forma de presentar, mi comunicación, o sea, que puedo ser una pieza para que ese proyecto sea redondo. Claro. Y si estás en un momento en el que estás más perdido o no tienes muy claro quién eres, que suena así como muy... Claro. ¿Cómo lo haces para aportar esa parte de ti? ¿Cómo te encuentras? ¿A dónde te puedes agarrar? Si te digo la verdad, o sea, nunca me ha pasado. Lo que sí que he tenido que aprender. Mira, yo me acuerdo de un proyecto que hice que se llamaba Top Games Academy, que era un formato en reality, tenía a 6 creadores de contenidos muy famosos, a The Gref, a Willy Rex, al Rubius y a sus acompañantes, que ya de por sí son creadores de contenido. Y entonces yo, la última etapa que estaba haciendo de televisión era más individual, estaba yo solo como presentador. Entonces al final tú tienes que estar generando, tienes que estar hablando, tienes que estar creando la conexión, etc, etc, etc. Y me acuerdo que cuando hicimos el primer programa yo estaba como con esa tensión de tener que estar, y luego me di cuenta que yo simplemente lo que tenía que estar ahí un poquito de maestro de ceremonias, porque los que deberían y deben y son especialistas en crear ese contenido eran esas personas que tenía ahí. Entonces hice como un clic de relájate, si tú no tienes que estar haciendo aquí las bromas, no tienes que estar aquí, o sea, tú lo que tienes que hacer es guiar todo esto para que el programa tenga un principio, tenga un fin, pero el contenido te lo dan ellos. Entonces cuando asumes cuál es tu papel, te relajas totalmente. Y eso me ha pasado siempre también cuando trabajo por ejemplo, cuando hice el podcast con Samantha Hudson, al momento entendí o sea, vi los valores que ella podía aportar al podcast. Entonces, o cuando estuve con Chuso haciendo el Benidorm Calling o en Liverpool, sabes perfectamente cuál es su lugar dentro del programa, entonces tú no tienes por qué intentar hacer ese papel o intentar hacer ese contenido o intentar llegar a esas cuotas que está generando esa persona. Al revés, tienes que estar en un lado y disfrutarlo. Entonces yo con Chuso me moría de la risa, entonces yo me relajaba y me concentraba en cosas más que me iban a ver a mí, que era, oye, pues dar paso a las cosas, llevar alguna especie como de orden y dejar todo ese peso del entretenimiento más puro a él, que lo lleva y lo lleva muy bien y le sale nato. Es como si ahora dijera, no, Chuso, ahora voy a ser yo el que voy a estar aquí, no sé qué, y tú, ¿para qué? Entonces, y a veces suele pasar, a veces hay presentadores o comunicadores que quieren hacerlo todo. Y yo creo que cuando no hay feeling entre esas 2 o 3 personas. Claro, al final es como una cuestión de escucha, ¿no? El estar, Total. saber dónde estar, ver dónde está la otra persona y... Total. Sí, lo que has dicho tú, escuchar y Claro. escuchar y visualizar y ver
y respetar y admirar. Yo a Samantha había muchas veces que terminaba de hablar y yo me quedaba en silencio y me decía, chico, habla, ¿no? Y yo como, es que aún estoy registrando todo lo que has dicho, que me parece como súper interesante, ¿no? Entonces me salía de ese papel como de copresentador con ella a estar como de escucha, ¿no? Era muy guay. Y a mí esas cosas me parece que es lo bonito de esta profesión. Sí, yo también lo creo. Además, Cuando te toca compartir, cuando estás tú solo, claro, tú tienes que tirar de todo, ¿no? Y tienes que ahí darle, como digo yo, a las dos manivelas. Pero si con suerte tienes que darle solo a una, pues con la otra disfruta. Claro, No sé. sí, sí. Voy a ver un poquito de agua, Por ¿eh? supuestísimo. Oye, qué bonito es todo esto, por cierto, que no supuestísimo. lo he dicho aún. Pues aquí estás tú. Ya, estoy ahí, mira, ahí está Flick, ahí están los videojuegos. Es que has hecho muchas cosas, Jordi. Hombre, es que muchas, también muchas tengo mi edad, cosas. ¿eh? O sea... ¿Quién es Jordi? Porque, claro, unas generaciones vemos a un Jordi, ¿no? Claro. Porque es la imagen que tenemos, y ahora otras generaciones están viendo a otro Jordi. Pero yo creo que al final es el mismo Jordi. Jordi es un chaval que siempre soñó a lo grande y soñó que se podía dedicar al mundo de la comunicación sin ponerse ningún objetivo claro, sin ponerse una meta clara, sino simplemente bucear en este mundo de la comunicación y sentirse realizado. Entonces, yo creo que mi secreto de haberme mantenido durante todos estos años es que no he tenido ningún tipo de objetivo, sino que he tenido la necesidad de experimentar. Por eso me entiendo bien con las nuevas tecnologías, me entiendo bien con los nuevos escenarios, y la gente utiliza la palabra esa de te reinventas. Yo creo que en mi caso no es la palabra adecuada, porque si te tienes que reinventar es porque de origen te has tenido que inventar, y yo no me he inventado. O sea, yo soy yo, igual que cuando jugaba en su habitación con 10, 12 años a ser presentador de televisión y tenía papeles que ponía cámara 1, cámara 2, cámara 3 y yo... O sea, sigo teniendo esa misma esencia, pero porque, no sé, ya te digo, nunca ha sido un quiero conseguir, sino es me gustaría. Me gustaría que ocurriese, y la verdad que la vida me ha dado la suerte de ponerme las oportunidades y luego las he aprovechado. Claro. Hay un factor de suerte, y esto yo lo entiendo en esta profesión, pero luego hay un factor de mucho trabajo y de mucha constancia y de tomar las decisiones correctas y no ir... Entender que todo esto es una carrera de largo recorrido y que no es un sprint para conseguir metas y luego ¿qué haces? Sí, y que tampoco es quedarse esperando a que llegue la oportunidad. También, totalmente. Yo siempre he sido muy proactivo de buscar, generar y hacer yo mis cosas por mí mismo, muy emprendedor en ese aspecto. Sí, sí. Además, es muy bonito escucharlo porque es un espíritu como muy jugón, ¿no? Muy de estar Claro. en el momento y estar viviendo cada cosa y por estar en ese movimiento, todas las cosas que te van llegando las puedes ir cogiendo. Claro, yo tengo mis amigos que me dicen, Jordi, o sea, tu peor momento es cuando estás de vacaciones, porque te pones a pensar en qué voy a hacer, cuando vuelvo, pues voy a hacer, y me dicen, pero estate tranquilo, disfruta también, ¿no? Y es como de, no, entonces quiero hacer este concurso, y no veo la limitación. Yo creo que, o sea, las nuevas generaciones, y yo me incluyo, no en las nuevas generaciones, obvio, porque no tengo la misma edad, pero sí que convivo en ese espacio-tiempo, existen tantas herramientas ahora, pero tantas herramientas al alcance que yo en el 96, cuando empecé, no existían, que es como me parece que es ilimitada la capacidad de generar y de hacer. O sea, es como de, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te vas a montar un concurso? ¿Por qué no te vas a montar una ficción? ¿Por qué no te vas a montar un programa de entrevistas? ¿Por qué no te vas a hacer un podcast? O sea, es totalmente ilimitado, las herramientas están ahí y no hace falta, antiguamente hacía falta una inversión brutal porque los aparatos y la tecnología era carísima. Ahora casi todo lo puedes generar con tu teléfono móvil. Yo siempre digo que la calidad es importante, pero para mí aún es mucho más importante el contenido, ¿no? ¿Hubo un momento en el que hiciste un clic, en el que te diste cuenta de que querías dedicarte a comunicar? No, yo lo tenía, yo soy, así. yo como digo siempre, yo he bebido de los pechos, no, pobrecito de los pechos no, pero de Emilio Aragón, de la televisión de los 80 y de los 90, del Juego de la Oca, de Ramón García, de los grandes programas de televisión, de Jesús Vázquez, que con esa juventud arrancó y hacía Hablando se entiende la vasca con una frescura que a mí me encantaba. Yo veía mucha televisión y siempre le he agradecido a mis padres que me dejasen ver tanta televisión, porque yo no lo hacía
simplemente como para entretenerme y pasar el rato, sino que yo iba absorbiendo y veía más allá, veía las mecánicas, los funcionamientos, esto cómo lo hacen, la escaleta, el decorado, y ahora esta persona quién es y por qué se acerca a cámara. Y yo toda esa cosa ha sido como mi universidad privada a domicilio online, cuando no existía el online, y yo veía todo eso y a mí me encantaba. Y luego me llamaba mucha atención, yo me acuerdo que por las noches me despertaba y escuchaba la gala de los Grammy o lo de los Oscars, entonces luego intentaba recrear la escenografía con cintas de cassette, a ver cómo... Pero por querer entender cómo se hacía. Y entonces luego ya hubo las ganas de hacerlo. Es que, claro, tienes un alma tan curiosa que eso es lo que te ha llevado todo el rato a estar impulsado hacia adelante. Totalmente. Es maravilloso. Curiosidad, y ya te digo, y nunca... Siempre hay que mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí, total. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Y más en este... Y yo arranqué así, yo mandé una cinta a Club Disney porque estaban haciendo unos castings para Club Disney, y yo en esa cinta, en lugar de decir, hola, soy Jordi Cruz, tal, no sé cuántos, yo me creí que ya estaba presentando el programa. Y entonces montamos la cinta con interferencias y salían partes de capítulos de cosas de Disney. Entonces, cuando llegó esa cinta a Disney, fliparon en colores, pues dijeron, pero este chico, ¿qué se cree? Y es que hay que creértelo. Hay que creértelo. Y este momento hubiese mandado una cinta de hola, soy Jordi Cruz, este es mi perfil, me encantaría ser presentador. Dije, no, sí, eso ya lo sé. Entonces voy a contarles cómo yo lo haría, cómo yo vería eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el plus, lo importante en todo esto. Qué maravilla. Imagínate un mundo paralelo en el que no hubiera existido la televisión, no se hubiera inventado. ¿Dónde estaría ahora mismo Jordi? ¿Cómo crees que hubiera sido tu camino? Pues, mira, te soy muy sincero porque yo nunca he sido de los de que ha pensado tengo un plan A y no tengo un plan B, un plan C, porque aparte desde siempre también he entendido que este medio y este trabajo es muy volátil. Tú puedes estar como no puedes no estar y no puedes vivir, y a mí personalmente me provoca mucha tristeza cuando veo a gente que están como en ese bucle en el que no pueden salir y entonces la profesión no les responde y las oportunidades no aparecen y entonces están ahí como en ese bucle, y entonces es bastante complicado y desgasta bastante. Entonces, yo siempre he tenido como mi plan B, mi plan C, o sea, a mí no me hubiese importado trabajar en una tienda de cara al público, no me hubiese importado trabajar de profesor, no me hubiese, o sea, no he tenido ningún momento, es como de no, yo solo esto y si no lo consigo nada sirve. Y aparte lo he aplicado también, ha habido momentos en los que mejor pues, estás como mucho más tranquilo profesionalmente y no me quedaba en casa diciendo, bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces me puse a hacer clases de manualidades, ayudaba a amigos míos en sus discotecas a montar escenografías, me ponía a poner música, o sea, como de no hay por qué. Y si me hubiese llegado el momento, yo por ejemplo, mi familia tiene una empresa de rehabilitación, de centros de rehabilitación, y en un momento dije, jolín, pues quiero conocer cómo funciona la empresa, y me puse ahí a trabajar en administración, ¿sabes? Era como de, y seguía haciendo cosas, ¿eh? No es que dices, no, es que está ahora olvidado, no. Y de repente, trabajando, me llamaron de Cadena 100 para trabajar, pero yo estaba ahí porque me apetecía y estaba yo encantado llamando a los pacientes, oiga, ¿qué tiene usted visita? No sé, me parecía divertido. Nunca he tenido, ya te digo, esa presión de, si no hago esto, ¿qué haría? Sí, al final es hacer cosas y las cosas, es justo lo que dices, las cosas Lo van que sí que hay que llegando. apostar, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente un momento para mí decisivo, que es cuando estábamos haciendo la prueba para la selectividad, que te hacen rellenar un papel y tienes que poner tu primera opción de carrera, Sí. la segunda y la tercera, que yo decía, es que yo no tengo segunda y tercera opción, o sea, yo solo tengo una. Y lo otro, pues si tendrá que ser, será. Entonces me parecía, para mí, mi punto de vista, me parecía que pongo comunicación audiovisual y entonces si no de segundo profesor de primaria, es como de reconvierto mi profesión y mi futuro laboral según la nota en la que haya. Y yo, aparte, no era muy buen estudiante para nada, entonces yo sabía que la comunicación audiovisual no iba a llegar ni en broma, o sea, ni en broma, así que vamos. Bueno, pero de una manera o de otra has terminado comunicando audiovisualmente. Claro, porque cuando aprobé la selectividad, yo hice un pacto con mi padre de si apruebo la selectividad, dadme por favor un año sabático para hacer todo lo que me gustaría hacer. Y ese año sabático me apunté a hacía radio local en una radio, Sants Montjuïc Radio en Barcelona, televisión en Televisión del Clot, cuando había, en esos momentos en los 90, había como una red de televisiones y radios locales donde la gente se formaba, y ahí estaba, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando terminó ese año sabático, mis padres me dijeron, bueno, te tienes que apuntar a una carrera. Y dije, bueno, pues voy a buscar la que tenga la matrícula más barata, porque sé que esto no voy a durar mucho ahí, y me apunté a filología italiana, que me acuerdo que el primer día en clase yo decía,
y veía todas las cosas que se tenían que hacer y decía, pues a esta clase no puedo ir porque tengo turno de radio, y a esta clase tampoco porque mañana me toca hacer una entrevista a Blur en la Sala Celeste para el programa. Es como de, yo aquí no voy a venir. Y a los 2 o 3 meses me cogieron para Club Disney, así que lo siento. Mis profesores de filología italiana. Hay prioridades, claro. Claro, sí. claro, pero confiaba Al final... mucho en mí y confiaba mucho en lo que podía pasar. Y ya te digo, también dediqué ese año sabático que yo salía de casa a las 8 de la mañana y volvía a las 2 o a las 3 porque estabas enfrascado en todo este mundo. Yo llegaba a la televisión, me quedaba viendo cómo editaban, cómo montaban. Wow. Hay que ir a grabar. Yo llevo los focos. O sea, estabas ahí todo el rato. No es que te creyeras una estrella y, oye, quiero presentar y luego me voy, sino aprendí mogollón. Claro, has aprendido absolutamente de todo. Sí. Y por eso has hecho tantas cosas al final, porque has ido cogiendo... Totalmente, y aprendí algo que yo creo que es muy importante en esta profesión, que es que sin aquí los compañeros cámaras, sin los compañeros de realización, sin los compañeros de maquillaje, sin el iluminador, sin sonido, no somos nadie, no existimos. Y eso es muy triste cuando mejor ves a presentadores o personas que digan eso que te dicen los compañeros, pues se aísla, está en un lado, es como de, wow. O sea, yo no podría hacer nada si no hubiese todo este equipo, guionistas, directores, todo eso detrás. Sí, al final es como una familia, ¿no? Claro. Necesitas para que Totalmente. eso que estás creando... Y te mantiene un poquito con ese imán enganchado al suelo, de no perder un poquito el norte en este mundo de la fama y de ¿no? Que no quita que haya gente que sí que necesita mejor aislarse para estar concentrado, para afrontar los trabajos. Eso yo no lo comparo, pero en fin. ¿Hay algún proyecto que todavía no hayas podido hacer y que tengas muchas ganas? Sí, mogollón. Mira, hay los típicos proyectos que dices, me encantaría, por ejemplo, me encantaría presentar un año a las campanadas. Pero, ¡Qué maravilla! Claro, pero porque me parece algo como súper divertido y estar diciendo la 1, la 2, tal, o sea que eso me gustaría y me da igual para qué televisión, para qué ciudad, para qué pueblo me encantaría. Es una cosa que, bueno, porque vamos a seguir celebrando campanadas todos los años, yo nunca digo que esto no va a pasar. Luego, algo que está como muy cerca y cada vez creo que está más cerca, por ejemplo, cualquier cosa relacionada con Eurovisión me encantaría, y ahora que España va a recibir el Eurovisión Junior, me encantaría, por ejemplo, formar parte, aunque sea llevando los cafés, o sea, me da igual, no pido un papel de presentador main stage, sino aunque sea colaborando por ahí detrás con el micrófono. Entonces, todas esas cosas me gustan, y luego hay muchos formatos. Mira, a mí me hubiese encantado presentar Operación Triunfo, pero luego cuando ves a Chuso, cuando ves a Chenoa y cuando ves a Masi, te alegras tanto de lo bien que lo hacen que piensas, pues ya está. O sea, no porque algo no salga no quiere decir que tú no valgas para eso, sino que las decisiones al final son las que son y no pasa absolutamente nada. Y yo sigo disfrutando y viendo el programa y quién sabe, nunca se sabe. Me parece muy bonita la generosidad que tienes hacia el trabajo en general, el trabajo creativo, el trabajo de los demás, hombre, el querer formar parte, aunque sea llevando cafés, ¿no? Me parece muy bonito. Hombre, claro que sí, porque, mira, yo también siempre hago la reflexión. Yo tengo que dar siempre las gracias, porque por suerte tuve la oportunidad de presentar un programa que se llama Art Attack, que es un programa que ha marcado y que ha formado y que ya forma parte de la infancia de muchas generaciones, y eso va a estar ahí inamovible, perenne, y yo tendré 80 años y seré Jordi el de Art Attack. Entonces, cuando tienes un éxito tan dulce, tan bonito y aparte tan marcado en una época de la gente como es la infancia, ya te has quitado la espina de ser recordado para siempre. Y yo creo que eso a mí me hace vivir las cosas con mucha más tranquilidad. Yo siempre me decían, ¿a ti qué te gustaría? Y yo siempre digo, que me recuerden por tu trabajo, ¿no? Por lo bien. Entonces, porque eso como que ya lo tengo, me da como una tranquilidad entonces ahora todo lo que venga es disfrutar, y si no te lo dan, no pasa absolutamente nada, y disfrutas de y si de eso haces una parte así, no pasa absolutamente nada, es disfrutar, ¿no? Forma parte de un algo. En todos estos procesos que tú tienes, porque al final estás todo el rato haciendo cosas. Sí, por desgracia sí. ¿Qué haces cuando te enfrentas a bloqueos creativos? Porque seguro que los tienes, claro, a pesar de estar generando. Pues me encantan. Sí. Mira, yo por ejemplo, mi diversión más absoluta en mi cabeza es, desde hace, yo qué sé, podrán ser casi 10 años, es crear un musical con las canciones de La Oreja de Van Gogh.
Ay, me encanta. Claro, yo quiero que eso pase. Eso, claro, pero no pasará. A menos por mi lado no pasará. ¿Por qué? Porque sé que yo no soy dramaturgo ni tendría el presupuesto para poner en marcha un musical, pero a mí me encanta poner una playlist de todas las canciones de La Oreja de Van Gogh y entonces yo voy por la calle escuchándolas y voy metiéndolas en distintas tramas. Y la trama ha cambiado tantas veces, desde hace 10 años hasta ahora. Entonces, y me encanta cuando a lo mejor estoy nadando en la piscina y digo, claro, esta canción entonces es cuando tal, no sé qué, y hay algo como de satisfacción personal cuando todo encaja. Entonces, me gusta enfrentarme a esos bloqueos. O sea, me gusta y darle vueltas, porque cuando los resuelves es algo como muy guay. Dices, pues mira, y ya está. Y luego mejor a los 3 días me he olvidado. Me he olvidado porque no lo apunto, porque no lo he escrito. A mí me ha pasado mucho que he visto... a mí siempre me ha gustado escribir formatos de televisión y yo tengo formatos escritos de hace mogollón de tiempo que ahora ves que se han hecho. Y entonces, en lugar de agarrarme la rabia y decir, ¡jole! No sé, yo pienso, pues no estaría tan equivocado. Oye, pues la idea tampoco era tan mala. Y entonces te alegras de que se haga y dices, yo me acuerdo, yo tenía un formato que se llama El Sofá, que era entrevistas en un sofá y luego después hacer una cosa que se llama El Chester y digo, claro, y yo asumo que también poco he inventado la Coca-Cola. O sea, es que tampoco era muy difícil pensar en un programa en el que hay un sofá como protagonista. Pero piensas, mira qué guay. Que yo así en los años 2000 tuve esta idea y la escribí y mira qué bien. Era buena idea al final. Claro, si alguien la ha hecho, claro, totalmente. Estábamos alineados de alguna manera. Y yo a eso le doy mucho a la gente que está tan pendiente que le copien, que tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, mira, si por desgracia te han copiado, quédate con que la idea era buena. Claro. ¿Sabes? Sí, que como lo que habías hecho, otra cosa es que hayas invertido dinero y tal, no sé qué, y eso sí que es un percance, ¿no? Pero si simplemente lo que has dedicado es tiempo de tu cabeza en pensar y no se lo has presentado a nadie, pues bueno, oye. Sí, y que muchas veces el copiar viene generado también de la admiración, ¿no? Sí, totalmente. Igual no copiar literal, pero muchas veces nos inspiramos en otras cosas porque hay algo que nos admira en O tú ella. puedes tener la misma idea que puede tener otra persona. Es como de... Es que es absurdo. Y aparte, yo mis ideas no es que me meta en un sitio aislado y no piense nada, sino también vienen en su momento de cosas que ves, cosas que has visto en otras televisiones, claro. En fin, es un constante... Sí, ¿no? Alimentarte de todo para generar tú también, sí, ¿no? Y crear tú también. Me encanta hablar contigo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Ya te dije, yo hablo mogollón. O sea, luego va a sufrir el editor, entonces va a decir que solo puede durar media hora. Pues entonces... Es maravilloso. Hay que hacer un extensible. Como hacen los gamers, que hacen el extensible este. Parte 2. Pues, eso mismo. ¿Cómo consumes tu contenido? ¿Tú que te dedicas a crear contenido? Pues mira, por todos lados, y tengo discusión con mi hermano, tengo discusión con amigos míos que tienen hijos, no sé qué, que yo entiendo, yo no tengo, y entonces entiendo que yo lo veo desde otro punto de vista, pero hablan de las pantallas, de los móviles, de tal, no sé qué, y yo, todo es contenido. Entonces, al final, lo que sí que es cierto que igual que yo no podía estarme de pequeño 9 horas delante de la tele porque tenía que, aparte de hacer mis deberes, estar haciendo otras cosas y otras actividades, tampoco pueden estar los chavales, los niños jóvenes, delante del móvil durante 9 horas. Pero yo consumo el contenido y vivo mucho cómo se va cambiando. Mira, a mí me hacía mucha gracia hace unos cuantos años que me decía, no, un vídeo de YouTube solo puede durar 2 minutos porque la gente se aburre. Y ahora duran 1 hora. Sí. No, es que la gente se aburre viendo... Y luego hay los streamers que hacían 8 horas de contenido. Y ahora, por ejemplo, los streamers dicen, no, voy a hacerlo menos y entonces voy a ir a YouTube porque ya la gente no está... O sea, todo va cambiando. De repente estamos en una generación que vemos vídeos de TikTok y estamos ahí enganchando. Lo que yo siempre digo también es que no hay que olvidarnos que en estas plataformas tipo TikTok o Instagram hay algo que se llama el algoritmo que funciona para que a ti te mantenga enganchado. Y entonces ahí es lo que tú tienes que intentar. O sea, si las televisiones tuvieran un algoritmo, estaríamos todos perdidos, porque estaríamos ahí, pero las televisiones, porque tienen que dedicar una programación a un público en general, puede ser que a veces acierten contigo y a veces no, y entonces tú lo que haces es cambiar de canal o dejar de ver la tele. Pero ahí creo que lo negativo es lo del algoritmo. Que se inventó lo del algoritmo sí que nos ha un poquito como poseído, y por eso estás como tanto rato, y hay un momento que decir, a ver, estoy viendo tantas cosas, no porque quiera consumir contenido, sino porque el algoritmo me está como seduciendo como la serpiente del libro de la selva, ¿no? Sí, claro. Y hay veces que decir, hay que parar. Algoritmo no, déjame en paz. Claro, es que está pensado para eso. Y claro, hay que trolearlo, mi amiga buscar cosas que no te gusten, para que el algoritmo se vuelva un poquito loco y te empiezan a aparecer cosas que tú no esperabas. Oh, qué bueno eso. Claro, totalmente. Lo de entrenarlo yo sí lo había escuchado, pero lo de
No, 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 Lo no. de Hay que engañarlo, confundirlo, ¿no? hay que trolearlo, hay que entrar en Matrix y reventarlo. Totalmente. Sí, 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 claro. Y ya que estamos dentro, es Claro que cierto sí, que... porque claro, si no te van a salir, se me salen vídeos de perros, vídeos de bromas, claro, entonces de repente me puedo poner alcachofas y buscar 4 vídeos de alcachofas, de repente el algoritmo dice, ¿y este ahora Se ha vuelto alcachofas? loco. Y entonces me empiezan a salir vídeos de alcachofas y después porque ya no te interesan, dices, venga, pues a otras cosas. ¿Qué sueles hacer cuando no estás generando cosas y no estás en proyectos? ¿Qué te gusta hacer? Pues esa es la gran pregunta que yo creo que nos hacemos todos los que nos dedicamos a esto. Es difícil desconectar. Tenemos un trabajo que no hay ¿cómo te diría? No hay nadie que te diga, ¿qué pasa? Nos gusta tanto que no hay posibilidad de poder hacer. A mí me lo dice mucha gente, es como, Jordi, deja de pensar, o ahora entretiende. Pero es que yo me puedo estar entreteniendo en un sitio y algo que veo me inspira. Yo, con cariño, a veces he estado en el teatro o en el cine y me he quedado medio dormido o no me ha interesado nada y de repente esa hora y media ha sido súper creativa para mí porque me he puesto a pensar en otras cosas y acabo saliendo y le digo a la persona, acabo de parir un programa súper divertido que mira, sería esto, tal, no sé qué. Me dice, pero si hemos venido a ver una obra de teatro, ¿no has visto la obra? Y es como de, pues no, o sea, está con mi cabeza. He visto la mía propia. Claro, yo cuando en la temporada que vivía en Mallorca muchas veces me montaba en el autobús, que me encantaba, me ponía los cascos y me hacía toda la línea del autobús. Y en esas iba pensando en cosas y entonces las iba apuntando y me iba generando formatos, ideas, conceptos. Me gustaba. Los trayectos en transportes, Claro, ¿verdad? Que son una gran incubadora. totalmente. Sí, sí. Y a mí el estar en movimiento, ir viendo las cosas, hasta no sé qué, que en lugar de estar en casa, que a lo mejor estaba en casa, pues a lo mejor no se me ocurría nada. Entonces, estar en movimiento me ayudaba mucho a generar. Y alguien puede decir, jolín, pues ahí estarías mejor en Bavia, ¿no? Pues no. ¿Alguna vez te ha pasado, porque claro, este trabajo al final es muy intermitente, ¿no? Sí. Tienes que estar constantemente en esa rueda para que vayan surgiendo cosas. ¿Alguna vez te ha pasado de no saber muy bien dónde estabas o qué estabas haciendo o hacia dónde tirar? Ni sí ni no. Sí que puede ser que a veces, y muy pocas veces muy contadas, las ganas de que pasen algo te han podido jugar una mala pasada, ¿no? Entonces dices, jolín, es que me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, pero al momento creo que tienes que hacer una radiografía. Por ejemplo, a mí me pasó eso estando en Mallorca, ¿no? Y yo al momento hacía una radiografía de mi situación y decía, vamos, Jordi, estás en una isla, estás en Mallorca, ¿qué productor te va a ver? ¿O qué persona? Ahora, en una época en que no había Instagram, no había nada de esto, entonces... O sea, ¿cómo quieres que te surjan cosas si no estás donde surgen las cosas? Entonces lo tienes que asumir, es así de fácil. No puedes desear cosas cuando es imposible de que vayan a ocurrir o que vayan a pasar, a no ser que a alguien se le pase tu nombre por la... Luego se estaba emitiendo Art Attack y Art Attack se seguía emitiendo, se repetía y yo pensaba, pues claro, la gente debe estar pensando que estoy haciendo este programa. Yo porque lo vivo y entonces sé que es un programa repetido de hace 3 años, pero el que está viendo la tele no lo sabe. Entonces, creo que a veces tienes que hacerte como una reflexión de decir que no es lo que estás haciendo mal, sino que en dónde estás para que no ocurran las cosas. Pero no, nunca he tenido un momento de qué estoy haciendo, que no, he intentado disfrutar. Hay trabajos, como todos, hay trabajos que los disfrutas más, otros que a lo mejor rápidamente se vuelven monótonos. Yo con todo el cariño, yo cuando estuve en Cadena 100 me lo pasé muy bien, fue muy divertido, pero entras en una especie como de monotonía cuando tienes que presentar las mismas canciones siempre. Entonces entiendes lo que es la radiofórmula, que es una fórmula que se repite y que tú no eres prescriptor, tú no puedes poner las canciones que a ti te gustaría poner, sino que tienes que poner las canciones que te dicen y oye, esas son las normas del juego y para eso te contratan, ¿no? Y entonces, pues bueno, te acomodas a eso, porque yo llegué a un momento y decía, ya no sé cómo presentar esta canción, que me encantaría la canción del artista, pues como de, la he presentado ya 17 veces que no se me ocurre nada creativo como para decir. Y entonces, para los que somos creativos, nos limita un poco, ¿no? Entonces dices, pues ya está. ¿Hay sitios a los que te agarres y que siempre te funcionen? O sea, por ejemplo, en algún momento que tengas así algún bloqueo, digas, esta canción siempre me funciona porque siempre me activa, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo que te lleva a sitios seguros, lo que te lleva a buenos recuerdos, yo soy un comunicador que siempre está muy, como digo yo, muy en la tierra, muy en lo que pasa, muy en lo que ocurre.
y eso yo creo que transmite sinceridad y transmite verdad. Entonces, todos los días pasan cosas, todos los días ocurren cosas, entonces estar como muy observador y saber lo que ocurre, y sobre todo, para mí algo muy importante, que es la empatía. Y la empatía siempre me lleva a buen puerto. Siempre hace que tu discurso, tu forma de presentar o tu forma de afrontar trabajos sean satisfactorios. No sé, sí. me ha ayudado siempre mucho. Sí, además ahora que hablas de la empatía, estoy pensando en toda la conversación que hemos tenido, está toda llena de eso, ¿no? Toda tu carrera está muy llena de escuchar a los demás, de admirar, de valorar. Y de saber quién hay detrás también claro. de la cámara, ¿sabes? O sea, el respeto, la empatía, el no ofender por creer que ofender es una forma divertida de llegar a la persona y tener esa, no sé, yo creo que, o sea, cada uno tendrá sus formas y sus métodos, ¿no? Y el mío siempre es la empatía al 100%, y ojo, eso te juega malas pasadas también, porque sufres lo vives, ¿no? Lo vives como mucho, y este mundo de la televisión a veces te cruzas con personas que no tienen nada de empatía, entonces te dicen, no, da igual, y tú dices, ay, es que no le puedo preguntar esto, o esto no lo podemos hacer así, o este jugador, esto es un poquito injusto, ¿no? Y entonces tú vuelcas todo eso y te dicen que no, que da igual, que ha ganado 2 puntos, pues ha ganado 2 puntos, y dices, joder, pues me parece un poco injusto. Pero bueno, al final tú sigues órdenes muchas veces, ¿no? Y dices, pues venga. Sí, muchas veces estás donde tienes que estar y... Claro, sí, y a lo mejor te gustaría hacer 15 minutos de entrevista a un artista y te dicen que solo son 3 minutos y piensas, jo, pobrecito, también no está aquí, que está tal no sé cuántos, y luego puedo hacerle 3 preguntas y eso, vamos, me juega malas pasadas, pero luego entiendes que es la televisión, que es el contenido, que es así de rápido. Me pasaba mucho en la radio también, ¿no? Y dices, jolí, este artista me encantaría ponerlo, no, pero no lo ponemos porque no funciona la canción. Ojo, pero da igual que no funcione la canción, ¿no? O sea, podemos ponerlo, y dices, ¿tú vas a inventar ahora el sistema? No. Bueno, pero dentro de donde estés, siempre que puedas exprimir ese momento... Claro, siempre aprovechas. Claro. No, siempre aprovechas, sí. Y yo creo que aparte, luego deja un buen sabor de boca a la gente. Yo con los años he visto y he notado que la profesión te quiere y la profesión te respeta y la profesión te pone como ejemplo de buen hacer, y eso yo creo que o sea, no lo veo, o sea, no le hago con muchos casos, pero sí que lo miro de soslayo y pienso, oh, qué guay lo que hemos conseguido, ¿no? Eso también quería preguntártelo, ¿has notado mucho cambio en el público a lo largo de los años, en tu público en concreto? Ya te digo, yo soy rara avis porque, claro, mi público ha crecido conmigo, y entonces yo ahora, por ejemplo, tengo un público muy sólido de 24, por ejemplo, a 35 años, pero es que el público que tenía yo hace 10 años porque veía en Art Attack, y entonces como hemos crecido juntos y eso es como súper bonito. Y luego también tuve la suerte de que este programa... Normalmente la programación infantil estaba diseñada para que los padres pusieran a los niños delante de la tele y los padres pudieran hacer pues, sus tareas, sus quehaceres o lo que fuera, y entonces el niño estuviera entretenido. Lo que pasaba con Art Attack, los padres se sentaban a verlo también con los niños, los abuelos también, y entonces también has entrado en las vidas de esas personas, y esas personas te lo agradecen porque han compartido tiempo con sus hijos, que lo recuerdan con mucho cariño porque eres la infancia, ¿no? Y entonces, por eso te digo que yo me siento súper afortunado, o sea, muy afortunado de todo lo que ha evolucionado de ese programa y todo la red de contactos sentimentales y afectivos que ha creado. Entonces, yo a veces... O sea, yo todos los días, por suerte, me levanto con mensajes de gente diciéndote qué alegría encontrarte, qué bien lo pasé, significas mucho para mí, eres mi infancia. Jolín, eso cuesta también, aceptarlo y trabajarlo. He tenido que hacer mucha terapia últimamente para asumir todo ese tsunami de cariño. Ojo. Claro, porque es tanto para lo bueno como para lo malo, es algo que... y aparte eres una persona empática, te remueve. Yo te voy a confesar una cosa, ahora que Confiesa. estamos aquí. Yo también crecí contigo. Claro. Yo soy esa generación. Y yo acudo mucho a mi infancia porque la infancia son momentos difíciles, pero también hay lugares seguros.
Y durante la pandemia yo pasé un momento muy, muy malo y yo me ponía tus vídeos ¡Ay, de bueno! Art Attack porque me dabas mucha calma, porque Pues, me llevaba a ese momento, ¿no? Y... Pues cosas como estas a mí me parecen, ¿sabes? Como de repente como un fogonazo de luz, que claro, cuando vienen tantos fogonazos por todos lados, Claro. te afecta de alguna forma. Y yo pensaba que eso no era así, y ya te digo, y lo trabajo y lo verbalizo mucho porque creo que es muy importante el haber aceptado que lo tenía que trabajar con alguien que conociera el tema y una terapeuta fantástica que me va enseñando un poquito a creerte lo que ha ocurrido, porque a veces tu cuerpo intenta quitarle importancia a todo eso por no querer de repente dar una imagen como de que como todo lo que pasa. Entonces tienes que creértelo ¿cómo te lo diría? Y como dice ella, y buscar quién eres, ¿no? Entonces yo ahora me estoy empezando ya a encontrar quién soy y me encuentro ya a gusto sabiendo que he provocado todas esas cosas y que a ti te haya acompañado en el momento tan duro, me parece, o sea, es que me parece algo genial y entonces ya lo asimilo con mucha felicidad. No lo asimilo como, antes lo asimilaba como de, ¿y qué puedo hacer entonces? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo? O sea, parece que estés como, que tengas que devolverlo, ¿no? Y dices, bueno. Claro, es justo al revés, creo, ¿no? O sea, tú proyectas tu luz, Ya. lo recibimos y a cambio respondemos con más luz. Sí, pero yo por mi forma de ser, pues Ya. pienso, no, tengo que volverlo a, ¿sabes? Como de... Y no, al revés, lo tienes que aceptar, lo tienes que querer y tienes que vivirlo y ya a estas alturas no voy a, ni voy a cambiar de forma de ser, ni me lo voy a creer, ni voy a pensar ahora, mira, es que soy lo mejor, ¿no? O sea, mira todo lo que he provocado, no. Es todo con mucha humildad y con mucha empatía. Es bonito, porque es verdad que muchas veces es abrumador y dedicarte a procesos creativos, a comunicar, lo comentábamos antes también fuera de cámara, ¿no? Que te deja también muy expuesto. Y mira, y yo creo, vemos muchos casos de gente que se retira, gente que, a lo mejor artistas que de repente tienen que retirarse de los escenarios por ataques de pánico, por eso, y muchas veces van acompañados por eso, porque o sea, recibes tantas cosas que estás pensando que tienes que devolverlas con la misma, entonces nunca crees que vas a estar a la altura, nunca crees que vas a devolverlo de la misma forma y muchas veces mi terapeuta me dice muchas veces, Jordi, es esa persona la que te está colocando ahí, te está colocando en su infancia, en sus recuerdos, pero es esa persona, tú no tienes que colocarte ahí. Tú has hecho tu trabajo lo mejor posible y qué suerte que haya tenido este resultado. Claro. Pero tú no puedes estar ahí, porque si no, es como si tuvieses que ser el padre de muchas personas y no pasa y no puedes estar ahí. Entonces hay mucha gente que se exige tanto que al final acabas rompiéndote, porque el pánico entra. A mí se me visualizó con vértigos. Entonces yo hace como un año algo, pues de repente empecé a tener vértigos que se me iba a la cabeza y decía, ¿pero qué está pasando? Claro, y al final, tirando del hilo y viendo un poco, pues claro, yo leía a lo mejor un comentario súper bonito y me entraba vértigo. Y ahora, por ejemplo, pues puedo estar aquí hablando contigo, o puedo asistir a eventos, y antes iba a los eventos y al momento me tenía que ir porque simplemente notar que la gente me miraba o que me reconocía o que me querían saludar con cariño, a mí me destabilizaba y entonces me entraba un vértigo y entonces no lo disfrutaba y pensaba qué estás haciendo y empezaba con un proceso como de pánico, de miedo absoluto. Yo fui a Operación Triunfo, esto no se lo contaba a nadie, fui a Operación Triunfo y solo pensar que me iba a encontrar con el equipo de Top Gamers y solo pensar que estaba ahí y que alguien del público de repente me iba a reconocer y me iban a decir ¡ay, Jordi! Y tal, no sé cuántos, el viaje me puse tan malo de los vértigos que llegué blanco absoluto y estuve toda la gala fatal. Joder. El miedo. Sí. Que dices, pero chico, no pasa nada, tú vas a un sitio a disfrutar de algo, tal, no sé qué, de un equipo, a saludar a Noemí, a Tinet y tal, no sé qué, pero me daba como
tanto respeto y tan no sé qué, que yo estaba ahí como... Ya, lo entiendo. Ahí. Además, creo que es una realidad muy común y desde fuera no se ve. Y no tiene por qué Claro. verse tampoco, ¿no? Pero creo que muchas veces hay profesiones que se romantizan. Totalmente. O que se idealizan, ¿no? Y al final son procesos que conllevan mucho de uno mismo. Totalmente. A nivel personal, de tiempo, Sí. de esfuerzo. Y ojo, a mí me ha venido, ya te digo, de nuevas. O sea, yo muchas veces pienso, Jordi, cuando hacías Art Attack tenías esto. No, ¿por qué? Pero porque también erais más jóvenes, mucho más pequeños, entonces yo iba feliz, porque si alguien me reconocía en una discoteca, yo pensaba, bueno, este no es mi público, así que eso es la fama. Lo que se llama la fama, el que te conozcan, pues eso no le hago caso. Pero ahora es unas oleadas y unos cariños que dices, uff, ¿no? Y tampoco quieres, y lo más importante que me enseñó mucho también la terapeuta, me dice, tampoco vas a huir de eso, ¿no? Porque es algo que has generado tú y es muy bonito, entonces tú decides. Si quieres, también apártate de todo, vete a una ermita, no tengas contacto con nadie, pero Jordi, esto es lo que hay, así que el trabajo es aceptarlo con cariño y disfrutarlo. Pues qué bonito que estés en ese proceso. Sí, 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 y te lo juro, yo estoy súper contento y por eso lo verbalizo y lo hablo, porque me parece, no sé, me parece muy... He cambiado la forma de pensar en muchas cosas y entonces las entrevistas son, no es que sean más o menos sinceras, pero las disfruto más. El otro día estuve, por ejemplo, en un programa y me acuerdo que me dijo, es que no he hecho ninguna pregunta que tenía en el guión, porque me lo estaba pasando súper bien. Yo a lo mejor en otro caso, unos meses anterior, hubiese estado nervioso, me hubiese tomado alguna pastilla para relajarme o algo para estar más tranquilo antes, porque simplemente tener que abordar una entrevista, pues ya tenías que estar a lo mejor en una postura. No sé, era como algo que dices, tú no eres así, Jordi. Al final son caminos, creo. Sí, ¿no? Totalmente, son caminos y hay que, ojo, por suerte, porque tengo la capacidad de podérmelo costear, que esto es una de las grandes cosas que deberían cambiar en este país, porque hablamos mucho de salud mental, pero si no hay una subvención para que esa salud mental llegue a todo el mundo y de forma correcta y en el momento necesario, yo puedo hablar de esto y lo puedo verbalizar y lo puedo hacer porque, por suerte, me ha ido bien y puedo costeármelo de forma privada, pero no es lo que puede hacer todo el mundo y entonces... uno puede decir lo que estoy consiguiendo, pero sin olvidar que lo puedo hacer porque tengo la capacidad, si no estaría en un agujero. ¿Cuáles son tus lugares favoritos para trabajar? Lugares de sitio, quiero decir. ¿Prefieres trabajar en tu casa, en un estudio, en un plató? Pues mira, desde hace ya unos años, un sitio donde hay una buena silla, porque claro, yo también tengo mi edad y yo he sido muy burro y nunca he hecho deporte y siempre iba con las espaldas no sé qué, y entonces he aprendido gracias al osteópata y gracias a todo esto que todo venía por los vértigos, hay que trabajar en sitios cómodos, con una buena silla, en una buena postura, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo tengo un pequeño local donde tengo montado mi estudio y ahí me gusta mucho estar trabajando, tengo una silla cómoda, el ordenador, todo bien. Necesito eso, sí, necesito eso. Yo no puedo trabajar con el ordenador, por ejemplo, en el tren o en cualquier lado. Esta gente que es capaz de teclear en un teclado en cualquier sitio, yo no lo entiendo. No, a mí me cuesta mucho. Y soy muy de notas de voz también, me grabo muchas notas de voz contando las cosas, porque luego si me siento delante de una pantalla y tengo que escribir, me cuesta. En cambio, si yo me pongo, es que hablo como todos, pues me pongo y cuento el formato, y luego ahora hay fantásticas aplicaciones que esa voz la pasan a texto y entonces tú lo corriges y dices, muy bien, ahora sí. Si lo tuviese que estar escribiendo no saldría tan fluido. Imagínate que me voy contigo a este local donde hay sillas muy cómodas donde podamos sentarnos. Nos llevamos este flight case. Venga. Y en este flight case tenemos todo lo que necesitamos para ese proyecto que vamos a desarrollar, pero hay espacio todavía para dos cositas más. Sí. Algo que te lleves tú y algo que me dirías que a mí no me puede faltar para ese proyecto. ¿Qué puede ser? ¿Algo que me llevo yo? Bueno, ¿Puede ser material o no? Sí. Mira, yo me llevaría un altavoz, porque creo que la música tiene que estar presente en todos los proyectos, ya sea en su preparación. Yo soy muy pesado para eso. Cuando hago directos siempre tiene que haber música por debajo, no me gusta el silencio. Vengo del mundo de la radio musical, y entonces creo que el acompañamiento musical le da el ritmo a las cosas. Y cuando veo vídeos en silencio pienso, por favor, ponle una musiquita aunque sea... Y para ti, aparte de una buena silla cómoda, para que no tengas problemas de espalda, un buen micrófono.
porque también soy muy partidario de que el sonido se escuche bien, que todo que escuche bien. Entonces la gente ahora graba vídeos desde, o sea, desde lejos, que dices, ay, por favor, ponte un micro, que se escuche. Es verdad, que el sonido es súper importante. Claro, que es muy muchas importante. Veces... Y sí que es cierto, la televisión vivió un momento, como toda España, de crisis, y entonces de repente se intentó hacer una televisión como más austera económicamente. Entonces, pues bueno, eran los formatos que se grababan por la calle y todo en la calle, no hay plató, todo cámaras callejeras, hasta no sé qué, pero hay que volver un poquito a ese punto de como mínimo punto. Y ahora, ya te digo, los micros son muy baratos, entonces ya la gente conecta los micros en el móvil y se graban, porque antes grababan cosas que dices... Ahí. También yo, por ejemplo, yo no puedo escuchar la radio si el dial no está bien conectado. Si empieza a hacer... me pongo de los nervios. Si vas con un coche y la gente que puede ir en un coche escuchando la música de... dices, mira, mejor paramos la radio, porque estas interferencias a mí me matan. Soy muy para el sonido, tengo que escucharlo bien. Pues nos vamos a ese local con el altavoz y el micro. ¿Y qué te parece si dejamos por aquí tu nombre para que no se nos pierda Claro, la perfecto. Flightcase? A ver, voy a escoger el rojo Art Attack, que es muy, muy reconocible, y lo voy a ponerlo, vamos a hacer un poquito para que quede acompasado por ahí, por este lado. Ya te lo voy a firmar. Igual es más cómodo si lo firmas primero y luego lo pones. Pues yo es creo. verdad, también, hija mía, tienes toda O sea, que la si razón. te quieres agachar, pues fenomenal, Toda la pero razón. igual más cómodo. No, que no tengo la espalda para agacharme. La espalda, Jordi. La espalda hay que tenerla... Mira, aquí vamos a ponerlo por aquí. Pero voy a hacer una cara feliz, ya que estamos. La felicidad, always. Qué maravilla. Y yo creo que en este Flightcase nos sobra espacio para un objeto más. Mira, he traído un objeto muy especial y que tiene mucho que ver conmigo y que tiene mucho que ver con cómo yo me he planteado siempre la vida, y aparte de estar relacionado con una película que yo vi de pequeño y a mí me marcó mucho, que es La historia interminable. ¿Has visto La historia interminable? Sí, me encanta ese libro. Pues mira, he traído el Ay, Aurin, ay, y aparte te digo que es un Aurin original de la película. Sí, porque mira, ves que está marcado por aquí, el primer año de Club Disney vino al plató el creador de Fuyur y de los efectos especiales de La historia interminable. Entonces de repente trajo cosas, y cuando sacó el Aurin, a mí se me abrieron los ojos como diciendo... Entonces me lo regaló. A ver, habían 1.000 millones, supongo, para la película. Esto es uno de los que utilizarían, imagínate, de tal, no sé qué, no sé cuántos, y entonces me lo regaló. Y yo es que recuerdo con mucho cariño esa película. He utilizado siempre la fantasía para huir de los problemas y para huir de este mundo tan oscuro y con tanto ruido, y yo quería ser Bastian y quería que me pasase eso, y me quería de repente ir del colegio, coger un libro, irme al desván y que me pasaran toda esa serie de cosas, y me hubiese encantado también al final encontrar ese momento con la emperatriz infantil y empezar a pedir deseos. Entonces yo eso te aseguro que me lo creía de verdad y decía, pues esto es así. Entonces, siempre he intentado mantener, para mí, lo que te digo, que es un recuerdo, lo voy a poner, a ver si soy capaz, aquí, para que esté... Y siempre ha sido algo que me ha gustado, y lo guardo con mucho cariño y como una pieza muy importante, y no hay que perder, aunque sí que es cierto que la fantasía te puede jugar malas pasadas y te puede alejar de este mundo tan real, y a veces no hay que perder de vista lo que está ocurriendo. Yo siempre intento irme a esos mundos fantásticos para huir del dolor a veces, ¿no? Lo entiendo, yo conecto mucho también con eso. También yo me refugio mucho en la fantasía y es un espacio seguro más, creo. Totalmente. Sí. Y normalmente te lleva a la infancia, te lleva a los buenos recuerdos, y está guay para estar un poquito ahí como en calma, ¿no? Como si estuvieras en una habitación insonora, pero ya te digo, no te puedes quedar en esa habitación, porque entonces sí que pierdes el contacto con la realidad, pero sí que te sirve, hay veces que hay que volver y luego coger energías y volver a la realidad y decir, a ver, ¿cuál es el problema que tengo? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo afronto? ¿Qué puedo hacer? Y asumir que la vida es la vida. Sí, ¿no? bueno, como un tótem al final, ¿no? Como coger un poquito de fuerza. Totalmente. Y la vida es jodida, la vida es complicada, y la vida es así. O sea, la han inventado así. Entonces, nosotros somos los que podemos, como mínimo, de vez en cuando endulzarla y hacerla más llevadera.
Muchísimas gracias por traer este pedacito de ti, Jordi. Muchas gracias a vosotros. Precioso. ¿Cuál es tu parte favorita de la peli? Mi parte favorita de la película, pues cuando encuentra el libro y huye y va a la habitación y se escapa del cole y se va a la parte de arriba y empieza a leerlo. Ese momento de escapar me encanta. O sea, eres más de la parte de toda la parte real, ¿no? ¿O? Sí, la parte de fantasía, pues bueno, estáis, pero eso que vive él y cuando de repente lo que ve en el libro está pasando y él se ve en las páginas y se asustan. Cuando se empiezan a cruzar claro, las cosas. Yo no tengo hijos, pero le hubiese llamado Bastian, seguro, vamos.